Vamos a saludar a Fabiana Húngaro, concejal también, así como estuvimos con Emiliano Loresporte charlando sobre lo que fue la sesión del día de ayer. También vamos a charlar con Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Me quedé pensando en lo que decías recién de la esquina esta. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Hay semáforos? Es una esquina que está señalizado que no se puede doblar a la izquierda. Sí. ¿Qué más se puede hacer? Vos sabés que le hacía la más? misma pregunta a Emiliano, Claro. porque hasta lo charlábamos con Cari, se han colocado esos famosos Los palitos conos, amarillos. claro. ¿Qué Yo más no puedes sé qué hacer? más. Claro. O sea, que tal vez sería un buen recurso que durante un tiempo y de manera aleatoria haya alguien controlando. Es lamentable no tener que usar Sí, un pero no inspector podés de tener un tránsito inspector de solo. tránsito todo el tiempo. Además, Karina, muchas veces ocurre de noche. No, por supuesto. Y no podés tener un inspector de tránsito de día, de noche, para que controlar algo que está señalizado. Hay semáforo que respetar, hay un cartel que indica que no se puede doblar a la izquierda. Y creo que a esta altura todos los que somos conductores de un vehículo sabemos que no se puede doblar a la izquierda. O sea, En una avenida. En una avenida. Entonces, El resto de las indicaciones que ya están. yo preguntaba a los chicos recién, le digo, ¿el de la moto dobla a la izquierda? Y me dicen, no, el del vehículo. Bueno, es terrible. Bueno, Fabi, ¿en qué han trabajado por estos días? Semanas movidas, obviamente, para todos los bahienses. Hoy, de hecho, se cumplen 3 semanas ya de lo Sí. que fue la misma catástrofe, ¿no? Bueno, desde el primer momento, primero la asistencia y la ayuda a la gente. Casi todos los concejales estuvimos en todos los centros de evacuación, en los centros de donaciones, incluso con nuestros vehículos, llevando las donaciones a donde se necesitaba. Y después vino la etapa de que, bueno, nos tenemos que meter adentro del consejo a buscar las herramientas para aliviarle un poco la vida a todos los bahienses, ¿no? Y bueno, en eso empezamos a trabajar. En mi caso personal presenté varios proyectos en cuanto al alivio fiscal para los bahienses, en cuanto a pedirle, es cierto que nosotros como concejales podemos pedir, es decir, después en el caso de la provincia de Buenos Aires o de Nación son los que tienen que tomar la atribución que le estamos solicitando. En mi caso personal pedí que se duplicaran las jubilaciones al menos por 3 meses y todas las ayudas sociales, esto es la asistencia por hijo discapacitado, la asistencia universal por hijo, bueno, que se duplicaran por lo menos al menos 3 meses para aliviar un poco este primer momento de los bahienses. También le pedimos a las autoridades provinciales que aliviaran a los comerciantes devolviéndoles créditos fiscales. También pedimos, pedimos porque todo lo hacemos con el concejal Gonzalo Vélez Ameria, pedimos que se respetara al menos por 180 días las cargas patronales para los empresarios, para todas las pymes. Por ahí la gente que nos está escuchando piensa que no es mucho, pero para una persona, una pyme que perdió todo, es muy importante. Una carga patronal para una pyme que tiene varios empleados es un monto importante que lo pueden utilizar para poner nuevamente su negocio en marcha. Bueno, y ayer estuvimos trabajando con varios proyectos, no solo los míos, sino los de todos los concejales, que tenían que ver con los diferentes alivios fiscales para los comerciantes, alivios fiscales en cuanto a tasas municipales para los bahienses. Y también recién lo escuchaba Emiliano que te estaba contando, un poco controlar todo el dinero que llega al municipio. Claro. Y qué se va a hacer con ese dinero, ¿no? Obviamente que nosotros como oposición no nos vamos a oponer a que se reciban las donaciones, pero como nosotros representamos a los ciudadanos, tenemos que ser el organismo de control para ver qué se va a hacer con ese dinero. Está bueno que reciba mucha plata el municipio, pero también está bueno que se haga un estudio de, bueno, estos son los daños, esta es la plata que entró, con esta plata se va a hacer esto primero, esto después, esto más tarde. Bueno, eso es lo que estábamos pidiendo ayer. Se atrasó por esto bastante la sesión del Consejo. Me comentabas eso, de Deliberante, que terminaron muy tarde. Terminamos pasadas las 19 horas, 19:15, 19:20 salimos del Consejo. Sí, se atrasó mucho por esta discusión, ¿no? Porque no era que la oposición no quería aceptar las donaciones, que obviamente sí, y sí se va a aceptar, pero sí se le reclamaba al oficialismo que detallen minuciosamente que
o por lo menos que detallen de alguna manera qué se va a hacer con ese dinero, ¿no? Que, o sea, es mucho la plata que entra al municipio. Ahora, perdón, termino sí. esto. Y no es que se nos ocurra a nosotros. Yo te puedo mostrar montones de mensajes que tengo de la gente que me preguntan qué va a hacer el municipio con la plata. Entonces, lo vuelvo a repetir, nosotros representamos a los vecinos que nos están preguntando y es lo que queremos saber. No es que no lo vamos a aprobar, sí lo vamos a aprobar, pero cuando nos detallen qué es lo que se va a hacer. Porque ya pasó con el temporal del 23. El 23, sí. Que no podíamos lograr que nos dijeran qué se hizo, no lo logramos finalmente, que se nos diga qué se hizo con todas las donaciones que llegaron. Entonces ahora queremos, antes de aprobarlo, que nos digan, por lo menos generalmente, qué se va a hacer, en forma general, qué se va a hacer con ese dinero. Vayamos a la primera parte de lo que me comentaste recién, que aprobaron varios pedidos o varios temas, en este caso, de alivios y demás, que eso fue, creo que la sesión pasada, ¿no? No, ayer también. Ayer también. Sí. Bueno, ¿esto es ya directamente automático o tiene que haber el famoso, porque recién lo charlamos con Emiliano, el tema de la burocracia, el papeleo? Sí, lamentablemente es y la así. gente que por ahí te pide justamente esa ayuda o ese alivio, lo necesitas ya. Totalmente de acuerdo, por eso en el momento en que nosotros vimos que los centros de donaciones más o menos estaban funcionando, que la gente toda, porque nosotros controlamos todos los barrios para que supiéramos que la gente estaba, y a veces, esto quiero decirlo porque por ahí la gente te dice, no, a vos no te vi en tal lado, no me viste porque yo hablaba con la persona responsable de la sociedad de fomento de tal lado y sabía que se estaba entregando, o sea, no podemos estar en todos los barrios. No, eso está claro. Cuando vimos que eso más o menos funcionaba, porque hay que decir que funcionó. Los primeros días fue caótico, a todos nos sobrepasó, y yo podría sentarme acá como oposición y decir fue un desastre, y no fue así. Los primeros días realmente fue caótico, pero bueno, porque no estamos todos acostumbrados, porque nos sobrepasó a todos. Ni hablar. Llegaban camiones y camiones y camiones, gracias a Dios, de toda la República Argentina, pero bueno, esos camiones había que mandarlos a los lugares más necesitados y había que dirigir todo eso, y no es fácil. No es fácil. Yo participé de varias reuniones del comité de crisis y no es fácil, no es fácil. Mira, en algunas veces estuve con la ministra Burrich, que estaba, y ella, que por ahí tiene más experiencia de esto, dio varias indicaciones de lo que se había hecho en Santa Fe, porque no es fácil conducir eso. Entonces, los primeros días fue caótico y la gente se quejaba con razón, porque uno quiere dormir en un colchón seco, quiere que solucionen. Pero obviamente nos sobrepasó a todos. Pasado eso, primero después las cosas se fueron encauzando, fueron llegando, gracias a la colaboración de miles de personas, no solo los concejales, muchos voluntarios, el ejército. En los centros de donaciones nos de entrega. Los voluntarios, la gente del ejército, la gente de gendarmería, prefectura, gente que vino de otros lugares, médicos, enfermeras. Mira, hace 2 días estuvimos en el Hospital Pena haciendo una recorrida. Y realmente, si vos vieras las historias que nos contaron, realmente te conmueve, y ayer hicimos un reconocimiento a estos héroes anónimos que uno no ve, enfermeras que no miden más de unos 60, trasladando pacientes de terapia intensiva que pesaban 84 kilos, que vos no sabés cómo los sacaron, sacándolos incluso de arriba del colchón. Claro. Y los sacaron. Y lo sacaban por una puerta finita que nos mostraba el director del hospital, que vos decís, ¿cómo? Porque trascendió la imagen de la NEO. El video de NEO, pero está en bien, realidad, pero pasó en todos lados. En el Hospital Pena, del -1 se llama, o sea, por debajo de planta baja, están la terapia intensiva, NEO, los quirófanos. Entonces había mucha gente internada, una terapia intensiva y unos quirófanos nuevos. Incluso me contaba el director del Hospital Pena que las camas que tienen en terapia son camas nuevas que se compraron durante el COVID, que tienen como un motor abajo, bueno, no sé la parte técnica, pero algo así. Todo eso no sirve nada, más allá de gente que había en la guardia. Bueno, todo eso no sirve nada. Y personal de salud que colaboró más allá de lo que fue el momento, trabajaba con pero que después también fue a limpiar el hospital. Obviamente, y todavía estaban limpiando. Yo te digo, fui antes de ayer y vieras la cantidad de gente que está limpiando el hospital. Pero además, médicos y enfermeras que se quedaron, nos decía el director del hospital, horas y horas con el agua más arriba de las rodillas
trabajando, atendiendo a los pacientes y mucha gente que no sabía lo que había pasado en su casa. En su casa, sí. ¿No? Realmente hay que reconocer a toda esa gente, ¿no? Que son realmente héroes anónimos que por ahí no se vieron en televisión, no se sabe de ellos, pero que hicieron un trabajo, como en muchos otros lugares. Te estoy contando del Pena porque justo estuve y nos contó el director. Allí, la verdad que nos quedamos muy conformes en el sentido de que tienen muy planificado qué se va a hacer, ¿no? Hay obras que se van a hacer a corto plazo y hay obras de mediano y largo plazo, como trasladar todo eso que hay en el -1 a un segundo y un tercer piso que está obsoleto. Se va a tener que reubicar o hasta repensar, no solo lo del Pena, la ciudad en sí. Ayer hablábamos en la sesión, varios concejales que tomaron la palabra, decíamos... cuando decimos hay que repensar la ciudad, en realidad hay que refundar la ciudad, si te pones a pensar más profundamente, porque no solo hay que hacer obras hidráulicas, que es lo primero que hay que hacer los puentes de nuevo, hay que hacer calles de nuevo. Hay calles que ayer varios vecinos me contaban que todavía están que no se pueden salir de las casas. Hay casas que no pueden salir de la casa. El otro día estuve en el barrio San Miguel. Sí. Hay una villa del colegio La Inmaculada, no me acuerdo cómo se llama la calle. Bueno, esa calle dejó de existir. Claro. Y ahí viven un montón de vecinos que no pueden salir. Y en todo ese sector, montones. Ayer me decían en la calle Recero, 2000 y pico, no me acuerdo la altura, una vecina que me decía, por favor hagan algo. Pero claro, no es tan fácil. Porque a eso sumale la cantidad de máquinas que se perdieron. Sí. ¿No? Hay un montón de máquinas que se perdieron en el temporal, o sea que el municipio tiene menos máquinas. Hace unos días tuvimos una reunión con el intendente y charlábamos de eso, que también con la plata que entra se va a haber que comprar máquinas. Claro. Porque hay muchas máquinas que se perdieron y entonces no es tan fácil. Porque esas calles que son zanjas, pero muy profundas, no solo la tenés que rellenar. Que algunas que no solamente son las de tierra, hay muchas de asfalto, por ejemplo, Paroicien. Tal cual. Estuve en un jardín antes de ayer. Estuve en un jardín antes de ayer en Paroicien, el 929, sí. Y está ahí en Paroicien. Y bueno, a una parte no podés llegar de la calle. A una parte no podés llegar porque fuimos después. A una parte no podés llegar porque, bueno, no existe ya la calle. Entonces, no es tan fácil. Uno, comprende toda la bronca que tiene la gente, por supuesto, porque si es tu calle y si vos no podés salir de tu casa, ese es tu problema más acuciante. Pero todo va a llevar mucho tiempo y hay que decirle a la gente, escuchaba un señor recién cuando venía para acá, que decía, no se ve haciendo nada. Yo les quiero decir a los vecinos de la ciudad que hay que tener mucha calma, sé que no es fácil, pero hay que tener mucha calma, porque cada obra que se vaya a hacer, hay que hacer una inspección técnica, en la mayoría de los casos hay que licitarla. Eso lleva tiempo. Sí. Entonces, y que no pase como otros casos, como por ejemplo Villamitre. A ver, claro, que se hizo una obra y ahora la tiene que hacer de nuevo. Entonces hay que hacer una inspección técnica. Nosotros ayer pedimos una inspección técnica profunda del arroyo Napostá para ver su estado estructural, qué es lo que se puede hacer, porque tampoco se puede hacer una cosa tonta hacia locas que la próxima vez que llueva, porque uno a las apuradas no piensa que no va a pasar, 400 milímetros otra vez no van a caer, creemos. También pensamos que nunca más iba a pasar lo del 23 y fíjate todo lo que nos pasó después, el granizo, el agua. Bueno, entonces tenemos que estar preparados para lo peor. Entonces hay que hacer obras en serio, eso lleva tiempo. Bueno, pero eso tiene que ver con el pedido de ustedes, ¿no? Esto de hacia dónde va a estar destinado el dinero. Y bueno, claro, pero quien les prometa que le van a solucionar las cosas en meses es mentira. Se podrá solucionar un asfalto, se podrá solucionar una calle, eso se podrá solucionar. Un árbol caído, un poste, una luz que no anda. Pero las obras grandes van a llevar mucho tiempo, porque además hay que hacer estudios técnicos profundos de si el entubado sirve o no, claro. Qué hay que hacer con el Napostá, qué hay que hacer con el Maldonado. No es una pavada lo que hay que hacer. Vos no podés hacer un puente así nomás y arreglarlo un poquito, porque es un puente, los puentes que se rompieron, puentes donde pasan miles y miles de autos, entonces son estudios muy profundos, muy técnicos, que van a llevar mucho tiempo, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál? Sí. Una consulta, dentro de todo lo que estás nombrando que hay que hacer, que parece que no se va a solucionar absolutamente nada, ¿hay un norte de por lo menos dónde comenzar? ¿Cuáles serían dentro de las obras más importantes? ¿Por dónde inicio para llevar un poco de tranquilidad? Bueno,
vuelvo a repetir que nosotros estamos pidiendo que nos hagan ese relevamiento de qué se va a hacer con el dinero, pero sí... Este dinero que en realidad también fue donado para la ciudad, ¿no? El dinero es para la gente, es Para la gente. es para la ciudad, digamos, para la ciudad, digo para la gente, porque la gente va a pensar, me lo tienen que dar a mí, no, bueno, es para la ciudad, para todos. Cuando estuvimos reunidos con el intendente aseguró que lo primero que hay que hacer son las obras hidráulicas, y estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo, porque obviamente, vuelvo a repetir, si vos no podés sacar el auto de tu casa, ese es tu problema. Sí, pero arreglar una calle. Pero arreglar una calle se puede hacer. Después llueve 10 milímetros y se vuelve a Claro, saquear, tampoco tiene sentido. exactamente. No, las obras que hay que hacer son las obras más grandes primero, Sí. ¿no? Las más grandes económicamente y las más grandes en tiempo. Claro. Porque esto va a llevar 3 años una obra hidráulica. No, pero Las que han y además hay planteado. que pensar a largo plazo y mucho más. ¿Qué se va a hacer si se puede buscar una solución en el puente Canesa? O sea, obras profundas, obras de estudio. No es una pavada lo que hay que hacer. Por eso yo hablaba de hay que refundar la ciudad. Porque vos hoy decías, el domingo llueve. El domingo llueve bastante en poco tiempo. Bueno, ¿y qué nos va a pasar si llueve bastante en poco tiempo? ¿En qué pasó? Bueno, el viernes. Claro. El viernes. A mí me agarró, mira, el viernes a mí me agarró en la calle. Estaba llevando a mis hijas a la casa de unas amigas y me agarró en la calle el chaparrón fuerte. Y yo venía por la calle Almafuerte en el auto. La mayoría de las esquinas estaban todas inundadas y en varias cuadras veía el agua subiendo a las veredas. Y al ratito veíamos por un canal nacional, por TN, Sí. a la noche que la gente empezó a mandar los videos de un montón de calles donde ya estaban inundados. Y llovió nada, 10 milímetros creo que llovieron. 10 milímetros. Llegan a llover 20, 40. Ponele. Que en la zona estos días, estaba escuchando hace un rato, llovieron. Sí, 40, sí. 50. Llueven 50 acá el domingo. ¿Y qué nos pasa? O sea, entonces yo entiendo que la gente quiere que le arregle la vereda, que se puede hacer las dos cosas a la vez además. Porque la gente que está haciendo la obra hidráulica no es la misma que te arregla la calle. Pero quiero decir, las obras que hay que hacer son las principales, las más profundas, las que más tiempo llevan. Esas son las que hay que hacer primero. Porque si no, vamos a tener problemas todo el tiempo. Y ya te digo, no son obras que les diga que se van a solucionar rápidamente, es mentira. Son obras que llevan mucho tiempo. Pero las tenemos que empezar a hacer. Porque ¿Qué si más no, les nos va a pasar. dijo? ¿Qué más les dijo la reunión el intendente? No, Aparte de esto de las obras y demás. nos agradeció el compromiso y el trabajo que realizamos todos, porque la verdad que trabajamos todos, y nos dijo exactamente, puntualmente, yo estaba tranquilo porque sabía que estaban ustedes en cada lugar, porque la verdad que toda la oposición se puso o casi toda la oposición se puso ¿Por qué al pie del casi cañón. toda? Bueno, porque siempre pasa. Si vos decís todos los periodistas, siempre hay algún periodista. Yo los vi ahora haciendo una donación de la Patria Movilera, que es un buen trabajo y los felicito, porque yo muchos años fui movilera y está bueno que se hayan unido para esto. Si te pregunto, seguramente hay excepciones que no participaron. Seguramente, Bueno, seguramente. esto es lo mismo. Siempre hay excepciones que no participan. Pero bueno, casi todos estuvimos al pie del cañón, poniéndonos a disposición, trabajando como un voluntario más en todos los centros de donación y donde nos decían que necesitaban. Y bueno, esto nos agradeció el intendente, para eso nos reunió y un poco para contarnos más o menos las obras que se iban a hacer. Por eso ahora le pedimos un detalle al Ejecutivo con este dinero que se va a hacer, con este dinero que se va a hacer, un poco para nosotros saber, porque además nosotros somos los que nos preguntan, ustedes, la gente en la calle, Sí, nos total. pregunta, entonces tenemos que saber, y si levantamos la mano, tenemos que saber a qué le estamos levantando la mano. Obviamente que vamos a levantar la mano para recibir las donaciones, no creo que ningún concejal diga no, pero también tenemos el derecho a saber para qué es cada dinero que entra, porque es mucho el dinero que entra, ¿no? ¿Y esto se va a discutir la semana que viene con esta sesión especial? Sí, Emiliano Álvarez Porte aseguró que va a haber la sesión especial. A mí no me informaron que haya seguro una sesión especial, se cree que sí, porque si no tenemos que esperar 15 días para hacerla y no es una circunstancia que merece que se haga una sesión Claro. especial, así que suponemos que sí. En principio, bueno, esperamos que llegue este informe, que calculamos que el lunes estará, lo leemos y miércoles o jueves se hará esta sesión y la votamos. Vos me preguntabas qué cosas se votaron ayer. También se votaron cosas que tienen que ver con alivios para las pymes y los comercios. Viste que yo venía caminando cuando venía para acá y realmente a mí me da mucha pena ver los comercios con los percheros afuera, Sí, tratando de... vendiendo las cosas a 10.000, 15.000 pesos, que sabés que no es ni el costo.
sabés que no es ni el costo de lo que sale cada una de las prendas o zapatos o lo que vendan en la calle. Está bueno que la gente lo compre porque de alguna manera los ayuda, pero sabés que están perdiendo plata igual. Exacto. Pero lo hacen porque de otra manera no lo pueden. Entonces, me parece que tienen que tener un alivio estos comerciantes porque es el motor de la economía de la ciudad. Hay muchos negocios que ni siquiera abrieron las puertas, hay otros negocios que ya tienen venía mirando recién cuando venía para acá, hay muchos negocios que ya tienen al cartel se alquila, entonces también que hay que pensar de acá al resto del año qué nos va a pasar, ¿no? Entonces el intendente había anunciado una ayuda para algunos comerciantes, pero hay muchos comerciantes que facturan más que eso y no entran y perdieron mucho más. Entonces me parece que hay que ampliar eso, también se votó ayer, que hay que ampliar ese monto y que hay que darles algunas facilidades a estos comerciantes para que puedan arrancar, porque depende de todos, porque esos son fuentes de trabajo, ¿no? Para mucha gente, fuente de trabajo. Entonces me preocupa de todos estos negocios que tienen un cartel que se alquila. Pensaba recién, ¿qué pasó con todos los empleados de cada ese negocio, no? Sí. Entonces es una situación compleja, no es tan fácil. Todos le buscamos la vuelta para ayudar a la gente, pero para donde mirás, necesitan una solución, así que... Porque, a ver, fue afectado todo. Sector comercial, gastronómico, vehículos. Hoy por hoy, cualquier vecino bahiense labura con su auto y capaz que lo perdió. Te cuento ayer me llama una vecina de Cerri y me dice que estaban preocupados porque no alcanzaban el colectivo, que el chico venía a la escuela a Bahía y el colectivo lo deja parado y demás. Bueno, y entonces comienzo a hablar con la señora y claro, hay dos problemas. Uno es que el boleto es gratis, entonces sube todo el mundo al colectivo hoy. Y no hay tantos colectivos. Y otra es que mucha gente de Cerri perdió el auto. Claro. Entonces no tiene otra forma que venir en colectivo. Entonces después hablé con Fabián Litera, el director de transporte. Y me decía, la empresa Fournier tiene su depósito en Villa Mitre, perdió un montón de unidades. Sí. Entonces tampoco tiene tantas unidades para poner más unidades de refuerzo para Cerri. Entonces, un problema son los vecinos, que tienen razón. Hoy volví a hablar con otra vecina. Tienen razón. Es decir, necesitan más refuerzo de colectivo. La empresa tiene menos colectivos. Claro. Y hay mucha más gente que sube al colectivo, que en otro momento sería fantástico que suba más gente al colectivo. Pero en este caso suben porque el boleto es gratis y porque mucha gente no tiene otra forma ahora, porque perdió el auto. Entonces, por donde mires, hay un drama. Es terrible. A veces, por ahí, el que está sentado en la casa y agarra un celular y escribe en redes sociales, no tiene dimensión de lo que pasó. No tiene dimensión. Porque, ¿por qué no hace? Viste que todos los argentinos nos caracterizamos por tener soluciones. Entonces la gente, ¿por qué no hacen tal cosa? Ustedes no hacen esto. No, bueno, en donde levantes una piedra hay un drama. Y lo tiene el vecino, lo tiene la empresa, lo tiene el municipio que perdió máquinas, o sea, es un tema que no tiene, o sea, le buscás y hay un montón de problemas para dar una solución, entonces va a llevar muchísimo tiempo. Fabi, agradecerte que hayas venido por el tiempo y bueno. Sí. No, yo quiero hacer una pregunta, pero es sacarte un poco del tema y es una duda en cuanto a tu carrera, más que nada, porque hay una Fabiana que es una vecina, hoy hay una Fabiana que tiene un lugar político, pero sí me interesaría saber, esta Fabiana periodista y que ha hecho tanto desde ese lugar para Bahía, ¿cómo vio la cobertura? Porque me parece que de eso también se habló mucho, de cómo los periodistas estaban atacando el drama de Bahía. A mí me dolió mucho que esto que hablaba de las redes sociales, que las redes sociales dijeran que los medios porque lo hice durante mucho tiempo, que los medios de Bahía no estaban en los lugares y sí estaban los medios de Buenos Aires. La gente por ahí no sabe los medios que tienen los medios de Bahía y los medios que tienen los medios de Buenos Aires. Uno veía a la chica de Tene, la nombro porque era la que más se veía en los... pero detrás de ella había 5 personas asistiéndola, total. Trajo un gomón, trajo vehículos y ustedes, como yo lo hice durante muchos años, salís a veces con tu propio auto, a veces con un auto que está en las condiciones calamitosas, a veces en colectivo o en remis. Y en la radio sale el periodista con un teléfono, nada más, no tiene nadie que lo ayude. En televisión sos vos y el camarógrafo y nadie más. Entonces no es tan fácil llegar a lugares de Cerri donde estaban en las quintas, porque no tenés un vehículo para llegar. Y si vas a Cerri no llegas a White, porque es un solo equipo por programa. Entonces a veces me pareció injusto que la gente diga...
los medios de Buenos Aires estaban y los medios de acá no. No tenemos los mismos, digo no tenemos porque yo soy periodista hasta que me muera, no tenemos los mismos medios, de ninguna manera. Los recursos son otros. No hay recursos, no hay gente. Yo trabajé en Canal 9 y Canal 9 tiene un solo equipo. ¿Cómo haces? Si estás en Cerri no estás en Guay, si estás en Guay no estás en Viajantes del Sur. No hay otra forma. Y TN, C5N mandaron varios equipos. Sí. Y con muchos recursos. Y otra cosa, los medios de Buenos Aires se fueron. Y no escuchás que se hable de Bahía. Nosotros estamos hablando ahora de los vecinos, de las soluciones. Los medios de Bahía siguen hablando del tema porque vivimos todos acá. Porque somos vecinos, porque ustedes habrán perdido cosas o los familiares de ustedes. Entonces lo vivimos en carne propia. Los medios de Buenos Aires lo que hicieron buenísimo fue visibilizar una situación que hizo que todo el país se consustanciara con la problemática de Bahía y mandaran donaciones. Pero todos los medios de Buenos Aires ya se fueron y están en otro tema. Nosotros seguimos hablando de la tragedia de Bahía. Eso es lo que me parece. Me parece bárbaro. Gracias. No, a ustedes, chicos. Fabiana Húngaro estuvo aquí con nosotros.